Para nosotros siempre un problema pensar que hay una cantidad de estrategias a partir de las redes sociales que ignoran completamente a la mitad de la población que está fuera de la red. Claro. Entonces, lo vemos mucho en investigación de mercado, ya cada vez se hace menos investigación de timbreo, cara a cara. Es muy, bueno, justamente es carísimo hacer estudios de ese tipo, entonces se están empezando a desaparecer, se están corriendo sobre todo a los telefónicos y a los estudios online. Y los estudios online, decimos, bueno, qué sé yo, la gente que está fuera de internet no les interesa a los que venden algún tipo de producto o servicio, pero los estudios de opinión y los sondeos preelectorales deberían tomar en cuenta a todos los votantes. ¿No? Sí, yo creo que primero hay una crisis de la... A ver, voy a decirlo así. En el siglo XXI hay una vuelta de tuerca sobre eso que llamábamos en el siglo XVIII opinión pública, ¿no? Porque el espacio público cambió, porque el modo en que se construye la opinión cambió, porque la ciudadanía es diferente y porque hay circuitos ciudadanos, esto de las redes, por ejemplo, no es lo único, pero esto que tienen otras características de lo que fue el siglo XVIII-XIX respecto de la opinión pública, digamos, ¿no? O la mitad del XX, ¿no? Del siglo XX. Así que eso es una crisis que yo diría, la crisis que tiene que ver con las transformaciones del espacio público y por lo tanto de lo que llamábamos opinión pública. La segunda crisis es en los instrumentos de recolección de datos, que también me parece que hay una vuelta de tuerca sobre eso, porque las viejas encuestas de opinión no parecen ser suficientes para captar fenómenos que son más complejos que eso, que es, por ejemplo, el interés o desinterés de la gente sobre la política, o por ejemplo, lo que son las preferencias de los ciudadanos comunes y corrientes en materia de consumos de imágenes, de opiniones, que no es lo que nosotros siempre tuvimos en el fondo una idea iluminista de la opinión pública, porque suponíamos que el ciudadano tenía opinión sobre asuntos públicos y políticos, y creo que hay una gran estrategia global de desactivar ciudadanías y por lo tanto desactivar ciudadanos interesados. Creo que el macrismo tiene mucho interés en que el ciudadano no se interese por la cosa pública y que sí se interese por su futuro personal, familiar, su pequeño entorno, ¿no? Esto lo describió Tocqueville en La democracia en América en 1835, o sea, la idea de que íbamos a sociedades del egoísmo personal, del encierro en sí mismo, y Tocqueville dice, donde el ciudadano lo único que le va a interesar es a él mismo y su familia y su entorno más inmediato, y se va a desocupar de todos los temas que tienen que ver. Bueno, digo, si Tocqueville lo veía eso en el siglo XIX, hoy lo estamos viviendo, ¿no? Las ciudadanías son otra cosa. Hay una crisis también de lo que fueron principios rectores de la modernidad, a la cual nosotros somos herederos. Bueno, François Dubé dice que los 3 principios de la Revolución Francesa están en crisis, ¿no? El principio de igualdad, yo creo que hoy hay muy buena parte de la humanidad y de la sociedad, y en Argentina, de nuestros ciudadanos argentinos, que no está de acuerdo con el principio de igualdad, o sea que acepta la desigualdad, aplaude, prefiere la desigualdad y considera que la meritocracia es una virtud de las sociedades, y por lo tanto, dice Dubé, muere el principio de fraternidad, porque yo no me siento solidario con el que tengo al lado, sino que creo que él no fue capaz de construir un buen destino y yo soy capaz de construir mi destino. Y tampoco está en crisis el concepto de libertad, porque hoy en día el ciudadano está muy dispuesto a perder grados de libertad por este miedo, terror del siglo XXI que vivimos en ciudades inseguras. Entonces no me preocupan que me vigilen, no me preocupan las cámaras, no me preocupa. Le regalo a Google toda la información sobre mi vida privada si me da una cuenta en Gmail. Una cosa de locos, digamos, ¿no? Bueno, estoy dispuesto a perder todas mis privacidades, libertades, intimidades, etc. Creo que es cierto lo que dice Dubé, creo que hay una ciudadanía que construye sus lugares de tránsito en otros lugares que no eran los de la... Entonces hay una crisis de los instrumentos, pero hay una crisis de la ciudadanía, una crisis de los valores, una crisis del espacio público, y en medio de todo eso creo que aparecen estrategias que yo creo que son válidas, que son indagar
al ciudadano en sus prácticas, en sus preferencias, en sus consumos culturales, de manera indirecta. En vez de preguntarle qué hace, qué quiere o qué prefiere, seguirlo en sus preferencias. Y ver los rastros que deja en las redes es un modo de seguirlo en sus preferencias, en sus opiniones, en sus pasiones, etc. Uno puede decir con todo rigor, es cierto, no todos los ciudadanos están en las redes. Y no todos usan las redes de la misma manera. La segunda parte de esta es más manejable porque todos restringimos nuestro uso en las redes, ¿no? Yo siempre digo, yo no tengo Facebook, por ejemplo, soy un mal usuario en general de las redes. Tengo un Twitter que creo que en 2015 fue mi último tweet y no tuiteo. Cada vez tengo más seguidores que son inútiles porque siguen a una persona que no tiene nada que decir, digamos. Sin embargo, me agarran mi perfil y me podrían decir mucho sobre mí, ¿no? Hoy hay mapeos, por ejemplo, sobre el uso de la más antigua red que es previo a la web, previo a la www. Es el Gmail, el mail, no el Gmail, el mail, ¿no? Antes de la cara gráfica de Internet había mail. Sí. El mail hoy de todos nosotros, si yo agarro un mail de mi mamá, digamos, tiene rastros muy claros de sus preferencias, de sus diálogos, de con quién interactúa, de dónde pone sus opiniones y qué dice. O sea, la verdad es que nosotros aún en los usuarios de baja intensidad de Internet tenemos rastros y creo que hoy esos trabajos con esas bases de datos es una cosa que están haciendo, que eso sería ir a analizar a los usuarios. Después está la otra parte que es cómo voy al usuario a decirle algo y creo que en eso hay también mucha sofisticación en los instrumentos, ¿no? Yo entro a cualquier página de Internet y me hablan a mí, o sea, saben dónde veraneo, qué viajes hice en los últimos tiempos, cuáles son mis consumos, con qué tarjeta de crédito pago, saben todo. Y entonces me siguen personalizadamente en sus ofertas, en sus cosas. Esto sería el mundo del negocio, pero también lo hacen los mundos de la... Saben que me preocupa la inseguridad y me aparece Rodríguez Larreta hablando de qué hace por mi seguridad en mi barrio, además. Como el otro día me llamaron para decirme por qué no había todavía regularizado mi situación con la BTV, pero que me querían ayudar a hacerlo. Me controlan y me ayudan, ¿no? Esta es una cosa absolutamente nueva. En una llamada telefónica, donde tenían en la base de datos todos mis datos, que hoy son muchos, en manos del Estado, ¿no? Es decir, Rentas tiene muchos datos míos, la FIP tiene muchos datos míos, mi relación con el auto tiene muchos datos míos, saben mis circuitos, bueno, entonces tienen mucha información de cada uno de los ciudadanos. En vez de hacer campañas masivas brutales, están agarrándonos de a uno en uno. Sí. ¿Y los partidos vos crees que están alcanzando en este último mes de campaña a hacer uso de una ingeniería de análisis de datos? Totalmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen con Google o con Facebook, por ejemplo? No le pueden comprar la base de datos a Google o Facebook. Hay muchas bases de datos que circulan y en una campaña sorprendería mucho a los ciudadanos la cantidad de venta de bases de datos ilegales que hay. Bases de datos bancarias, bases de datos del ANSES, bases de datos telefónicas, bases de datos, bueno, muchas bases de datos. Las grandes corporaciones siempre se protegen, nosotros no vendemos datos, nosotros siempre somos fieles con los usuarios. Aún suponiendo que sea así, sin embargo hacen algo que es lo que hace Google, lo que hacen las grandes empresas, que es, yo no te vendo la base de datos, pero te conecto con los ciudadanos, con los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo pedir a Google jóvenes entre 18 y 24 años que sean usuarios intensivos de las redes y que posteen muchas cosas que tienen que ver con la música y que además los segmento, ¿no? Segmento y que además tengan como mucha participación cuando hay un recital o cosas por el estilo. Entonces le hablo a esos pibes como gobierno de la ciudad y lo invito a esos pibes como gobierno de la ciudad a un evento abierto que se va a hacer en la Avenida del Libertador porque traigo 2 bandas a tocar allí y que soy el jefe de gobierno de la ciudad que te invito a ir gratuitamente. Bueno, eso lo están haciendo hoy, le hablan al oído.
Es decir, y eso lo hacen con muchas segmentaciones. Le hablan también a los jubilados, le hablan a los empleados bancarios, o sea, le hablan a cada uno. Eso no necesitan comprar las bases de datos, necesitan comprar el servicio de quienes tienen las bases de datos. Y en realidad hoy las grandes corporaciones que manejan el Big Data muy sofisticado son puentes, ¿no? Que me dicen con quién querés hablar, yo les llevo la carta, ¿no? ¿Y vos crees que la oposición de algún tipo también hace ese tipo de uso de...? Primero, yo creo que la política no sabe qué hacer con todo esto y Macri sí. Eso es una gran diferencia. Yo creo que el gobierno de Macri sabe qué hacer con esto y tiene una estrategia con esto, pero ni sus aliados, el radicalismo no sabe qué hacer con esto, Massa no sabe qué hacer con esto, Cristina no hace nada con esto, es decir, o muy poco, digamos. Los sindicatos no saben qué hacer con esto, no sé, hay mucho. La política pasaba por otros lugares, y hoy en día la desactivación de esas escenas y la preparación de estas otras llega a que el que llegó primero fue el macrismo. Son muy profesionales en eso, invierten mucho dinero. En la Argentina hay una regulación de la publicidad política para los medios audiovisuales y gráficos. ¡Guau! Internet no. Se puede gastar cualquier cantidad de dinero y agarrar a todos los usuarios y bombardearlos. Bueno, hay que tener muchos recursos, los tiene el gobierno nacional, provincial y de la ciudad, y además hay que tener estrategias buenas, y las tienen porque contratan a los mejores equipos, y la oposición te mira. Es decir, entonces me parece que es una ventaja que tienen enorme. No creo que esto resuelva el gran tema de la política, pero de todos modos creo que en el plano de lo que nos interesa acá, que es la comunicación política y la relación entre comunicación y política, hay una ventaja que están sacando, y me parece que hay que aprender a hacerlo. Yo, lejos de decir hay que estigmatizar a quienes hacen esto, creo que son modos de la comunicación que están apareciendo en todo el mundo. Uno ve lo que fue la campaña de Macron en Francia, lo que fue las campañas del Brexit, las campañas de Donald Trump en contra de todos los medios de comunicación de los Estados Unidos. Las campañas cambian, hay otros lenguajes, otras formas, hay que aprender. Gracias. Un lujo.